En un país donde la presión impositiva es tan alta, cada detalle cuenta, y saber leer un documento tan importante como una factura es primordial. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una factura? Una factura es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de compra-venta bajo los términos comerciales y legales impuestos por el Estado. Si bien antiguamente estos términos eran establecidos por los usos y costumbres, hoy en día el ente encargado de regular esto es el Estado Nacional de cada país. Esto quiere decir que la factura debe cumplir de manera obligatoria con determinados requisitos para ser válida. Entonces, tenemos un documento que registra las operaciones entre dos personas que debe seguir ciertas formalidades para ser legal ante los ojos del Estado. Existen tres tipos de facturas básicos. La factura A, emitida por un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Esta clase de facturas tiene el IVA discriminado. La factura B, también emitida por un responsable inscripto, pero en este caso a un consumidor final, un sujeto exento o un monotributista, ya que al pagar el IVA por régimen simplificado no es necesario discriminar el IVA en la factura. Y la factura C, emitida por sujetos no inscriptos en el IVA, que es el caso por ejemplo de los monotributistas o exentos, que entregan dicho documento por todas sus ventas de bienes o locaciones de servicios sin importar la condición del comprador. En el caso de un responsable inscripto podemos adicionar dos tipos de facturas más. La factura A con leyenda, que es un régimen especial de pago, el cual exige un depósito o transferencia a la CBU informada en AFIP para el pago de la factura. Y la factura M, la cual exige retener determinado importe a partir de un monto establecido por la AFIP y el pago se realiza con depósito o transferencia en la CBU informada. Entonces, a modo de resumen podemos decir que si el emisor es un responsable inscripto, puede entregar como comprobante una factura B si el comprador tiene condición de monotributista, consumidor final o exento. En caso de que el responsable inscripto como emisor tenga que dar un comprobante a un comprador en la misma condición, es decir, responsable inscripto, puede entregarle una factura A normal, una factura A con leyenda o una factura M. Si el emisor del comprobante es un monotributista, independientemente de quién sea el comprador, el comprobante va a ser una factura C. Lo mismo sucede en el caso del IVA exento. Si el responsable que emite la factura es exento en IVA, sin importar quién sea el destinatario, es decir, el comprador, va a emitir una factura C. Veamos ahora cuáles son las claves a tener en cuenta cuando miremos un comprobante. Empecemos por la cabecera. En la parte superior nos vamos a encontrar con tres sectores. En el primero, a la izquierda, vamos a ver los datos del emisor del comprobante, donde el dato más importante a verificar es el domicilio para determinar el origen de la factura. ¿Qué nos puede resultar sospechoso? Si por ejemplo estamos en un comercio en la provincia de Buenos Aires y la factura tiene domicilio en Córdoba o en alguna otra provincia, distinta de la que estamos. Esto podría llegar a llamarnos la atención simplemente como indicio para buscar algún otro dato que nos pueda interesar a fin de determinar la validez del comprobante. En el centro de la parte superior vamos a encontrar los tipos de comprobante que pueden ser, como ya hemos visto, facturas A, A con leyenda, B, C o M. A la derecha de la parte superior vamos a encontrar el número de factura, el cual debe tener 12 dígitos, incluyendo los ceros. La fecha, la quit del emisor. Este punto cobra
vital importancia. Tenemos que verificar que la QUIT esté inscripta en AFIP. Esto lo podemos hacer ingresando simplemente a www.afip.gov.ar e ir a la sección Constancia de inscripción o Estado administrativo de la QUIT. Dejando de lado la cabecera, pasemos ahora al cuerpo de la factura. Vayamos a la parte del detalle. En la sección central de la factura vamos a tener tres partes. El detalle del receptor de la factura, en donde tienen que figurar todos sus datos, especialmente su QUIT y su condición frente al IVA. El detalle pormenorizado del producto o servicio que recibió el cliente, con el monto facturado por unidad y el total por producto. Y por último tenemos el detalle impositivo de la factura, en donde va resumido el neto total a gravar, las bonificaciones, impuestos y otros conceptos a descontar conjuntamente con el total de la factura. En este punto cobra relevancia visualizar qué impuestos nos están cobrando y a qué alícuota o tasa. Debemos prestar especial atención a este punto consultando el porqué de cada impuesto. Es importante saber qué es lo que nos están cobrando y a qué tasa. Por último, tenemos el pie de la factura. En la parte final de la factura nos vamos a encontrar la fecha de vencimiento de la factura. Es importante verificar que no esté vencida. El código de autorización de impresión o CAI para facturas manuales o el código de autorización electrónico o CAE si es una factura electrónica. Es importante chequear que el CAI o el CAE estén vigentes a través de la página de AFIP. Esto nos va a permitir estar seguros de que la factura o el emisor no tienen ningún problema. Otra cuestión importante a tener en cuenta es verificar que la factura no sea apócrifa o truchas como comúnmente se las conoce. AFIP cuenta con una base de datos en donde coloca a aquellos contribuyentes que están emitiendo facturas apócrifas, por lo que lo mejor es ingresar a la web de AFIP, colocar la QUIT del emisor y verificar que no hay ningún problema con este comprobante. ¿Cuáles son los comprobantes no válidos como factura? Tenemos los documentos no fiscales emitidos mediante controladores fiscales homologados, los remitos, guías o documentos equivalentes, las notas de pedido, órdenes de trabajo o presupuestos, los recibos, comprobantes que respaldan el pago, ya sea total o parcial, de una operación que debe ser documentada con factura, las comandas, las tiras de máquina de sumar o calcular, cupones o similares y los tickets no fiscales. Es de destacar que para poder emitir cualquier tipo de documento fiscal es necesario estar inscripto en AFIP.